Americano, siempre, ante un europeo, siempre. Vamos a saludar a esta altura de la mañana a Eva Muguerza. Ella es docente, licenciada en Economía. Eva, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Que hizo un informe que me pareció muy interesante, que está relacionado al Mundial, pero no vamos a hablar de fútbol. Igual mirás fútbol, ¿estás como enganchado con el Mundial? Reenganchada. ¿Y hoy qué vas a hacer? Hoy espero no morirme de un paro cardíaco. Eso es lo primero. Después de eso... Arrancamos ahí. Cábalas y eso. Vamos a hinchar. No. Tratamos que no. Bien, porque acá también estamos tratando de evitar hablar de las cábalas y de tildar a la gente de mufa. Así que Exacto. Se puede hablar con total y absoluta libertad. Exacto. Para despojarnos de todo ese tipo de cuestiones que nos interpelan. Eva, hiciste un informe realmente muy interesante que tiene que ver con el gasto que hay en los mundiales. Me gustaría saber en principio por qué considerás que es importante, porque cuando estamos hablando del mundial queremos hablar de deportes, hablamos de estrategia, hablamos de nuestras pasiones y dejamos de lado muchas de lo que sucede en nuestros países o en los países que realmente inyectan muchísimos fondos. Algunos dicen, Eva, y esto por ahí me tocó estar en Brasil cuando se estaba llevando a cabo las Olimpiadas o en el proceso ya de que se empiece, digamos, las Olimpiadas en Río. Y había mucha gente quejándose del gasto que hizo en ese momento el gobierno de Brasil. Pero lo que se advertía desde el gobierno era: hey, tranquilos, porque la verdad que van a llegar muchos turistas, las infraestructuras ya van a ir quedando y esto va a hacer que en parte también empuje hacia un país más desarrollado y de mayor visibilidad en el mundo. ¿Crees que tiene que ver con esa lógica? En determinados casos sí, no. Hay una lógica y hay una racionalidad que tiene que ver con esto que vos planteás y también hay una crítica a este tipo de situaciones. Lo que sucedió es que en los Juegos Olímpicos, a lo largo de la historia, se fue inyectando cada vez más recursos en el diseño y en el armado de infraestructura que no siempre se reutilizaba. Sí. O se usaba en toda su potencialidad. Entonces de ahí viene esta crítica a los famosos elefantes blancos, que así se los llama, y el cuidado que se empieza a tener a partir de que se visibiliza esta situación, porque en definitiva, digamos, el ciudadano de alguna manera tiene razón de decir, bueno, estás redireccionando recursos que podrían estar en otro lugar y los estás poniendo en algo que después no se utiliza. Entonces uno lo puede cuestionar. Y a partir de ahí empieza toda una dinámica de poner como un poco más el ojo y más racionalidad en el gasto público orientado a este tipo de actividades. Bueno, no sé, tenemos los juegos que se hicieron en Buenos Aires, que fue bastante bien el uso de los recursos que se hicieron ahí. Bueno, tenés un montón de ejemplos. Ahora, el Mundial lo que tiene es que venía haciéndose un nivel de gasto, habíamos visto 11.000, 15.000 millones y después de repente tenés un gasto de más de 200.000. Claro, entonces, claro. Bueno, ahí tenés como un salto importante en el dinero que se pone. Bueno, obviamente es otro sistema político, otro tema de decisiones, quizás no se cuestionan. Pero quizás en nuestros países sí eso puede ser un tema que se observe. Claro. Lo que sí no se puede negar es que tiene un impacto económico. O sea, todo el dinero que vos pongas en infraestructura tiene un impacto económico en el momento que estás haciendo la infraestructura, porque estás demandando materiales, empresas constructoras, trabajo, alrededor de esas obras, sí, kioscos, supermercados, toda esa dinámica que nosotros en economía la captamos con un modelo que se llama multiplicador, es el que te permite identificar cuántas veces ese dinero se multiplica dentro de la economía. Entonces, nada, eso está buenísimo y eso sucede. Entonces, lo importante acá es que esas inversiones después se puedan seguir usando, que ese evento realmente posicione a la localidad, a la región, al país, depende cuál sea la magnitud del evento,
lo posicione desde el punto de vista turístico, y entonces desde ese lugar sí vos después podés aprovechar todo el potencial del evento. Pero bueno, lo tenés que hacer con cabeza, nada Claro. más. Este mundial tiene una particularidad, es que es el mundial donde más se gastó o que más ha gastado, ¿no? Sí. Y creo que responde a que tuvieron que construir muchos estadios y tuvieron que volcar mucho dinero en infraestructura, ¿no? Un país que no está caracterizado por, no es con lo mismo que Argentina, de tener estadio para tirar para arriba, y no sé si va a haber alguna construcción de un estadio para un nuevo mundialista. Ya está, ya se hizo hace muchos años, digamos. Digo, y en todo caso sería uno en Argentina. Qatar tuvieron que hacer, no sé, 6, 8 se hicieron. Sí, algunas notas dicen 8, otras y hasta 11. Bueno, Ajá, sí, mirá. no es solo en estadios, sino que también ellos hicieron aeropuertos, hoteles, rutas. Es decir, hay todo un desarrollo. A veces uno piensa, bueno, solamente es el estadio, pero después tenés como los caminos, los accesos, la hotelería. Bueno, todo eso tenés que, en este caso, lo tuvieron que armar desde cero. Claro. Entonces sí, es un montón de dinero puesto ahí. ¿Y cuál es qué crees, en vista de lo que se pueda llegar a venir, porque falta poco para el mundial próximo, 4 años, y se va a desarrollar en nuestro continente, pero en Estados Unidos, Canadá y después se piensa que puede llegar a ser Argentina, ¿no? Argentina, Bueno, Uruguay, dicen. Hay una esperanza ahí, sí. Estaba leyendo que Argentina armó un consorcio con Chile y Uruguay. Y creo que Paraguay se sumaba también. Justamente con esta metodología que está planteando la FIFA de tener como más diversificado el riesgo y los costos también de asumir un evento de esta magnitud, y después obviamente que también los beneficios van a estar un poco repartidos, sí. pero sí es la mecánica. Ahí hay que ver cuáles son las posibilidades reales cuando salgas a competir, porque creo que España también está buscando en esa vuelta a tratar de quedar. Hay algunos países de Europa que también están interesados, así que va a estar difícil. No obstante eso, hay como una mística de como se cumplen los 100 años ahí. Entonces, como hace 100 años todo arrancó en Uruguay, claro, hay como una esperanza, me parece que tiene que ver más con ese lado que con una posibilidad. La economía, y vos sos especialista en economía del deporte, pero digo, la economía es una ciencia social y muchas veces no puede estar despegada de lo que genera algo que ustedes lo estudian y mucho, que es el ánimo, digamos. ¿Crees que el ánimo compensa, el buen ánimo de un mundial hecho en tu territorio compensa el gasto? ¿Vamos a tener el gasto? ¿Somos una sociedad que va a poner el ojo en el gasto y ser cuidadosos o críticos con lo que se invierta para un espectáculo de estas características? Yo creo que hoy estamos, la tendencia es a transparentar o que se transparente todo el gasto que se hace, y el ciudadano está como más atento a esa cuestión, lo cual me parece buenísimo porque invita a esto de ser más cuidadoso con lo que se hace. El dinero que se pone en deporte cuando está bien puesto es muy eficiente, en el sentido de que no solo te genera vos decís, tenés el evento deportivo, está sucediendo en tu localidad, hay un montón de movimiento, hay actividad, hay turistas, pero aparte hay una dinámica de que ese deporte empieza a contagiar y empieza a meterse un poco en los hábitos deportivos. Los chicos y las chicas lo quieren hacer, lo quieren practicar. No sé si a ustedes les pasa, pero yo de repente ahora veo que hay más lugares donde hay más chicos jugando al fútbol que de repente cuando no hay mundial. Claramente eso no es un efecto permanente. No obstante, va a haber muchos chicos que a partir de ese ímpetu van a querer seguir y van a generar un hábito. Nosotros en el observatorio estamos haciendo un estudio de hábitos deportivos y todo el impacto que tiene en la salud, en el bienestar, en un montón de dimensiones. Entonces ahí esa incorporación de hábitos, esa idea de hacer deporte va a sumar a otras cuestiones que de repente no son propias del mundial, pero que van a redundar en mejor calidad de vida, en más salud, en menos gasto porque te enfermas,
en menos situaciones de adicciones, en que los chicos estén en otros, Claro. digamos... Que eso no se mide en numeritos. que no- lo podés cuantificar, lo podés monetizar, Ok. solo que no se lo vas a imputar de alguna manera al mundial, sino que en realidad es producto de que se incorporó un hábito deportivo o una cuestión así. Claro, y ahí está el riesgo, ¿no? De que por ahí algunos ve el gasto y no la inversión, lo ve como, ahí está la Exacto, compensación, ¿no? exacto. Se puede ver como gasto o como inversión, digamos, ¿no? Y en esto está clarísimo, digamos, que es una inversión. Nosotros lo planteamos siempre en términos de consumos e inversiones, no en términos de gasto, por esta connotación que tiene el gasto, de decir, bueno, es como que parece que muere. Y en realidad, en este caso, se reproduce en otras dimensiones que, bueno, a veces uno no lo asocia directamente, pero que arranca ahí. De hecho, estuvimos midiendo el impacto económico de los juegos Evita. Todavía no podemos contar mucho los resultados, pero son muy interesantes. Y una amiga me decía, bueno, pero la plata la pone el Estado. Se multiplicó X cantidad de veces. Y le digo, no importa quién pone la plata, no importa entre comillas, ¿no? Quién pone la plata. El hecho es que genera, primero, que los chicos viajen, que tengan una experiencia de vida que les va a sumar a su capital humano. Después, que tengan un evento deportivo, están usando la infraestructura de la ciudad que está preparada para eso. Bueno, están promoviendo el deporte y la actividad física, están incorporando hábitos saludables, es decir, todo eso... Tal cual. Después, todo eso es inversión, Tal cual. definitiva. Tal cual. Lo tengo a Pelu desde Buenos Aires, está con la camiseta de Argentina, pero muy expectante por lo que pueda llegar a pasar hoy a partir de las 4 de la tarde, a las 16 horas. ¿Y no se va a sacar su camiseta? No, obviamente que no. Eva, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mira, estaba escuchando atentamente, está buenísimo y coincido en un montón de cosas de lo que estás comentando, ¿no? Te quería preguntar si en este sentido hay antecedentes claramente, pero si está estudiado toda esta última parte que decís, lo que sucedió seguramente en Rusia o en Brasil, como venías comentando, más allá de la infraestructura que se crea específicamente para el Mundial, el efecto de rebote, llamémosle, o no sé si lo denominan de alguna manera específica, a todo esto que hablas, ¿no? Cómo se incrementa la actividad deportiva, cómo repercute todo esto, esa inversión que se hizo después del evento en sí, ¿no? Después del Mundial o después de los Juegos Olímpicos o el evento que los Juegos Evita o el evento que sea. Si hay algún antecedente estudiado que podamos contar o nombrar una experiencia anterior, ¿no? Sí, lo que tenés, que es la parte del legado del deporte. En realidad, cuando uno estudia impacto de eventos deportivos, lo enmarca dentro de este término que es legado, donde se busca identificar cuáles son los efectos que tiene después, qué es lo que deja tanto en la economía como en lo social. Tenés un montón de legados ahí. Según el paper que agarre, tenés entre 3 y 20 legados, qué sé yo. Pero sí, eso se estudia, se trata de cuantificar, se trata de identificar, justamente por esto, por esta discusión que puede generar en términos de decir, bueno, pongo los recursos acá o en qué otros lugares lo pongo, así que bueno, después si quieren podemos hacer alguna investigación específica de eso y se los cuento. No, está bueno, sobre todo por esto que decís. Hay un dato que me parece que es interesante, que no lo abordamos, pero en crisis, ¿no? Muchos lo toman como una especie de ventaja política, si se quieren, del gobierno de turno, en épocas de crisis, y bueno, desarrollar un evento de estas características donde se destinan muchos fondos puede generar un cambio de ánimo, y esto hace un peso contra la inversión económica. ¿En momentos de crisis sirve generar algo así deportivo, masivo, que nos tenga todos atentos? ¿Sabes si se puede medir eso? Sí, sí, claro, se puede medir desde el punto de vista de la percepción de lo que está pasando. Siempre en situaciones de crisis alivia la tensión. De nuevo, no es algo permanente, o sea, es algo que va a suceder mientras, como todas las emociones, mientras está pasando lo que está pasando, y después empieza a diluirse.
No obstante, durante ese tiempo la atención está centrada ahí y no en otras cuestiones, lo cual no siempre está mal. A veces necesitamos relajarnos un poco y especialmente en nuestros contextos macroeconómicos en Argentina que no ayudan. Claro. Entonces es eso, salirse un rato y bueno, después cuando se acabe volveremos. Lupe. Sí, yo le quería preguntar justamente porque hay un dato muy interesante en tu informe que habla de que, bueno, ser sede genera impacto y el equipo que sale campeón también, ¿no? Sí, eso te iba a contar. Viste, no solo el tema de ser sede, sino que tenés un plus si tu país sale campeón de ese evento, o en este caso, bueno, de los mundiales. Eso es un estudio muy interesante donde muestran que el PBI, vieron que el PBI es el indicador que mide la actividad económica de un país. Entonces, bueno, cuando sube significa que está todo mejor. Ahora, cuando gana gana Argentina un mundial, aumenta el PBI 2 puntos y pico, y vos decís, o sea, es un montón. Un montón. Es un montonazo que te aumente eso el PBI en la economía de todo el país. Y eso sucede porque el país se hace más visible, aumentan las exportaciones, la gente lo quiere conocer, bueno, hay toda una dinámica, quiere comprar los productos de ese lugar y desde esa parte empieza a traccionar la economía y bueno, después eso puede llegar a ser permanente. Mira, qué bueno. Sí, re interesante. Pelu, ¿tenías algo ahí? No, es verdad esto, el ejemplo de Qatar, ¿no? Que asusta un poco. Uno piensa, a ver, con la mano en el corazón, realmente queremos que el Mundial, no solamente por una manera simbólica, sino porque entendemos que la organización del Mundial después repercute en el ámbito económico y social, ¿no? Del país organizador. En ese sentido, decimos, ojalá que Argentina lo pueda ser sede del 2030, ¿no? Cumpliendo 100 años, ¿no? Pero en este contexto de recesión que tenemos, económico, asusta un poco en lo que estamos hablando, lo que decía Guido, ¿no? Al principio, ¿no? En esta situación económica, uno ve como difícil eso, ¿no? Lo que me gustaría preguntarte, Eva, es si tenés conocimiento sobre los posibles inversores para realizar este tipo de evento aquí en Argentina. ¿De dónde vendría? Si vendría alguna gran parte del Estado, privados, algunos consorcios, ¿cómo se financiaría esto? No he visto todavía información sobre cómo se va a financiar. Hasta ahora lo que han armado es como la estructura legal de soporte para presentarse a la candidatura. De ahí en adelante habrá que ver, claramente con recursos propios no va a suceder, así que habrá que ver seguramente préstamos o cómo van a hacer para financiar, pero no leí todavía de dónde sale la plata. Acá Mati nos hace un aporte, fíjate vos qué interesante porque me parece que tiene una conexión con todo, ¿no? Dice, Qatar ya puso en la mira y comienza a trabajar para tener la organización de los Juegos Olímpicos del 2036, dice, y prometen la realización de una maratón con aire acondicionado. O sea, pero esto ¿por qué es? Porque tuvieron en principio lo que uno puede considerar que es un mundial que dentro de los parámetros donde se desarrolló y el país respetando las costumbres, que no vamos a entrar en esa, pero digo, fue con normalidad, a sabiendas de que hubo una construcción que se cargó varias vidas y demás, lo que es un pesar también para toda nuestra... Para el desarrollo de ese país, pero también para nosotros que consumimos fútbol y que a veces estamos empecinados a mirar fútbol. Bueno, en esos estadios, en la construcción de esos estadios murió gente, digamos. Pero es como, bueno, corran esa noticia que me tengo que ir a ver cómo forma Argentina y si juega Di María, ¿no? Es una cosa muy loca esto. Quería saber, Eva, porque sos economista especialista en deporte, ¿cómo es eso? ¿No conocías esta especialización, digamos? En realidad es un campo de estudio. Okay. No es que uno estudia para ser especialista en economía del deporte, sino que la economía del deporte, nosotros en economía tenemos como muchas ramas. Sí. Tenés economía de la felicidad, economía de la energía, economía del deporte, bueno, depende en qué campo estés estudiando. Hace un tiempo yo viajé a Barcelona para conocer la industria del deporte y ahí me contacté con el presidente de la Sociedad Española de Economía del Deporte y bueno, ahí me mostraron todas las cosas que ellos hacían y me pareció espectacular.
Y me pareció espectacular por esto que yo les contaba hace un rato, ¿no? Todas las dimensiones en las que impacta el deporte y que tienen un efecto en la calidad de vida de las personas. Entonces, desde ahí, bueno, la economía lo que tratamos de hacer es como cuantificar, ¿viste? Te decimos, bueno, armamos un paper donde te contamos que, no sé, por cada $1 que inviertas en promover la actividad física, te vas a ahorrar $5 en salud. Claro. Entonces, bueno, ese tipo, tratamos de llevar a monetizar de alguna manera costos y beneficios de la actividad física, de los eventos deportivos, bueno, de un montón de dimensiones, y de esa manera mostrar, bueno, cuándo está bueno y cuándo no está tan bueno. Entonces, después ya es una decisión. Qué bueno, está esto. Ahora quiero estudiar economía de deporte. No, porque está buenísimo, porque es un campo posta que nos interesa. Nosotros consumimos deporte y creemos que todo es, pero sí. Las implicancias del deporte tienen que ver mucho con la economía, digamos, ¿no? Sí, muchísimo. Tal cual. Bueno, ¿les queda alguna más, chicos? ¿Pelu? Estamos. Creo que acá para sumar un datito con respecto a todo lo que venimos hablando, el domingo justamente, bueno, el presidente de la Conmebol le dio el pase a FIFA, que dijo que era responsabilidad de FIFA que se haga en el 2030 en Uruguay, Argentina, Chile, el Mundial. Así que para sumar un datito más a todo lo que contaba Eva, que está buenísimo, está muy bueno tu trabajo. Bueno, Eva, vamos a estar expectantes. Si te parece, vamos a hacer un cierre después del año, cuando termine el Mundial, la semana que viene. Vamos a sacar más conclusiones. Quiero tener más conclusiones y más datos porque realmente es muy interesante. Pueden leer la columna, la tenemos en Aldiome, ahí publicado en aldiome.com. Está la columna de Eva que realmente tiene datos arroja, datos muy interesantes, ¿eh? Así que desde ya te agradecemos mucho que nos hayas venido a acompañar a esta altura de la mañana. Para nosotros es un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias, encantada. Cuando quieran volvemos a charlar. Me encanta. Después quiero hablar de la economía de Guaraní. ¿Cómo Guaraní? ¿Cómo se hace para que, bueno, algunos kioscos de Villa Sarita, gracias al deporte o a los partidos, se sostienen por eso, ¿no? Ahí va, sí. Y la venta de camiseta de Nícaro y así, cuando te das cuenta. Hoy veía un chiquitito el otro día cuando estaba en la cancha con la camiseta y la mamá le preguntamos, ¿y dónde conseguiste? No, compré Nícaro y esperé como 3 semanas para que me llegue la camiseta. Eso significa que hay mucha demanda, ¿no? Entonces digo, esto es realmente una buena noticia. Así que nada, gracias Eva nuevamente por acompañarnos, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos un cortecito muy breve, escuchamos a Jandro y ya volvemos.